Bienvenidos a Cofim, el medio local que une a Hidalgo, llevando historias a cada rincón, talento y proyectos con sello de estado, fortaleciendo nuestra pasión. Juntos conectamos, Hidalgo se ve y se escucha. Cofim, con el alcance que mereces. Cofim. El cuerpo puede enfermar, la mente puede no parar de trabajar, el espíritu puede agotarse. Si esto te ocurre, solo tienes una opción: reinvéntate. Busca el equilibrio en tu ser, atiende tu salud de manera integral, potencializa todas tus habilidades y alimenta tu espíritu. Solo tienes un momento, es aquí y ahora para realizar los cambios necesarios. La transformación comienza dentro de ti. De cada crisis, toma el mayor de los aprendizajes, da una pausa y después continúa. Agradece el mayor de los regalos, la vida. Enfócate, planifica, construye, disfruta, trabaja en ti, toma decisiones que contribuyan a tu crecimiento. Reinvéntate, cuerpo, mente, espíritu. Cofilm. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos. Connie Trejo, psicóloga y pedagoga. El día de hoy tenemos una entrevista que verdaderamente son de las que me apasionan porque hablamos entre psicólogos. Y bueno, pues el programa siempre se nos va súper rápido. Psicólogo, maestro Reiki, coach y vaya, una persona dedicada a acompañar el proceso de evolucionar, de ser cada vez mejor. Con nosotros, Carlos Quintanar. Hola, Connie, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Pues aquí estamos y vamos a hacer de este programa, como en otros que tenemos en Reinvéntate, algo que les sirva a cada uno de ustedes, que encuentren respuesta, o que se cuestionen qué es lo que está ocurriendo en su vida, porque creo que ese es el mayor de los aprendizajes cuando nos quedamos con dudas, porque vamos a buscar más. Y hoy vamos a hablar de las emociones. Así es, así es. De las emociones, que es un tema que hay que aclarar desde el principio. Vamos a hablar de la reconfiguración emocional. Y esto nos da un panorama de decir, ¿cómo? Las voy a cambiar de lugar, las voy a poner en diferentes niveles, escalas que yo tengo. ¿Qué voy a hacer con ellas? Carlos, ¿qué te parece si iniciamos primero definiendo qué es una emoción? Bueno, pues sí. Hay diferentes puntos de vista. Ya sabes que entre psicólogos tampoco nos ponemos de acuerdo porque es tan vasto el campo y tan profundo, y la verdad es que la psicología lleva tan poco tiempo, ¿no? Ay, son cientos de años. Sí, pero son apenas cientos de años, y ya hablando de método científico y de estadística y de todo lo demás, pues realmente llevamos muy poco tiempo haciendo un trabajo de conocimiento científico de las emociones. Entonces todavía hay una gran diversidad de puntos de vista. Yo encontré por ahí uno de los estudios más evolucionados que hay en torno a las emociones, que es del doctor Vizquerra en España y todo su equipo de trabajo, donde se pusieron a analizar una por una las emociones, y entonces las definen en función de cómo las sentimos, dónde las sentimos, a qué se parecen, a qué no se parecen, y hacen un análisis muy profundo de las emociones, cómo se sienten en el cuerpo, en qué parte del cuerpo, y llegan a la conclusión de que tenemos más o menos ahí como de 300 estados emocionales. Unos más puros que otros muy combinados, unos a los que incluso tuvieron que ponerles etiquetas o nombrecitos, que se pasaron un año tratando de encontrar cuál era la mejor palabra que les quedaba, pero a final de cuentas, después de 10 años de investigación seria sobre el tema de las emociones, llegan a que tenemos más o menos 300 estados emocionales. ¿Y qué es un estado emocional? Pues eso que sientes.
Así de simple, ¿no? Eso que se manifiesta en el cuerpo de alguna manera, esa opresión, esa ansiedad, esas ganas de hacer algo. Pero es una cuestión bioquímica. A final de cuentas, sí, es una cuestión que se da en el cuerpo. Así es. Que Es sí. una reacción que tenemos, Que ¿no? se manifiesta en el cuerpo. Es una reacción que se manifiesta en el cuerpo ante un estímulo X, sea real o imaginario. Y lo interesante de esto, Carlos, es que esta emoción, como es una cuestión bioquímica, dura muy poquito. Pero la sensación y la interpretación que le ponemos a esos segunditos bioquímicos es el parteaguas de cómo vemos la vida. Y además, como decía yo, como es fruto de un estímulo real o imaginario, entonces yo puedo volver a generar un determinado estado emocional con solo recordar y evocar algo que sí sucedió o algo que no sucedió, pero que a mí me generó una reacción. Así es. De hecho, la neuropsicología lo que dice es cómo las emociones tienen un impacto tan enorme en nuestra vida que aquello que vivimos en nuestra primera infancia y que tenemos un vago recuerdo de algo incómodo, vamos a ponerlo en lo incómodo, un buen día que estamos sentados y nos llega un olor parecido a ese momento, nos hace volver a sentir todas esas emociones. Así es. Hay que entender aquí una cosa. Todos los recuerdos que nosotros tenemos de alguna manera están registrados. Los recordemos o no los recordemos, ¿no? Ahí entra el tema de la hipnosis y todo este tipo de herramientas que a veces nos sirven para sacar información que de alguna manera bloqueamos porque no nos gustó, porque no queremos recordarla, porque fue dolorosa, por lo que sea, ¿no? Y hay ciertas herramientas como la hipnosis que permiten desbloquear esos recuerdos y traerlos. Pero, ¿cuál es la codificación última de esos recuerdos? Es el estado emocional que se generó en el momento en que se tuvo esa vivencia. Es decir, esos recuerdos serían intrascendentes si fueran datos y cifras. Es decir, el decir, no, es que hubo un terremoto en 1985, murieron 10,000 personas. Es un dato, es una cifra. Pero cuando yo digo 10,000 personas, aquí se acaba de generar una emoción. Es decir, el dato, el estímulo, cobró vida dentro de mí, manifestándose como un cambio en mi estado del cuerpo. Y tiene un significado que se mantiene o que se aloja, ¿no? Así como tú dices, en un lugar del cuerpo porque no todos sentimos la misma emoción, ¿no? En el mismo lugar. En el mismo lugar. Hay personas que se enojan y lo primero que tú ves es que les tiembla la barba, ¿no? Les tiembla la quijada. Mi papá era de esos. Se enojaba y le temblaba la quijada. Cuando tú veías que a mi papá le temblaba la quijada, ya sabías que estabas en el límite. Vámonos. Sin embargo, hay gente que lo que le sucede es que empieza como un fuego en el estómago. Y tú les dices, bueno, estás enojado, ¿y cómo lo sientes? Dices, es que siento como si me estuviera quemando por dentro. Cada persona tiene una manifestación emocional diferente de la misma emoción. Por eso a Vizquerra le costó tanto trabajo encontrar cómo le iba a llamar a cada una de esas manifestaciones, porque todas se dan en el cuerpo en mayor o menor medida, pero cada una se siente diferente. Ahora que mencionas este estudio, pienso también que son temas que a veces tocamos nosotros entre psicólogos, dentro del holístico, es como por ejemplo los homeópatas, ¿no? Lo que es las flores de Bach, que trabajan mucho sobre emociones, hicieron una clasificación enorme de emociones, ¿no? O sea, hay emociones, digamos que básicas, ¿no? Pero dentro de ellas hay unas diferencias tan sutiles que necesitamos aprender a reconocer. Puedo decir, estoy molesta, pero después de lo molesto me estoy enojando más, ¿no? Ajá. Y después a lo mejor me van a faltar otra escala de palabras Estás colérica. para decir, ¿no? O sea, ¿cómo me siento? Estás iracunda. Exacto. Y todo ese grupo pertenece al enojo. Así es. Lo que hizo Vizquerra precisamente fue hacer constelaciones.
Su trabajo se llama El universo de las emociones, así se llama, lo pueden buscar en internet, él lo vende obviamente, pero hay unas imágenes hermosas en internet donde viene todo este universo de las emociones, donde literalmente pone la constelación de la alegría, la constelación del enojo, la constelación de la tristeza, así, y luego va encontrando relaciones entre unas y otras, y algunas las dibuja hasta como cometas, ¿no? O sea, como que pasas de una emoción a otra emoción. Te llevan de uno a otro. Entonces, esa emoción en particular tiene otro nombre. Okay. Y va encontrando relaciones en donde dos emociones en conjunto se vuelven una. Por ejemplo, la frustración, que es una combinación entre la ansiedad, el enojo y el miedo. Y esas tres juntas es frustración. Entonces, por ejemplo, yo estuve a punto de cerrar un contrato buenísimo y se me cayó. ¿Qué es lo que tengo? Enojo. Hay enojo detrás, ¿no? Hay ansiedad ahí. Y hay miedo. ¿Qué me va a decir mi esposa si ya le había yo dicho que nos íbamos a ir de vacaciones y ahora no tengo el recurso? ¡Ah! Y yo ya había hablado de esto con mis amigos y ahora ¿cómo les voy a decir que no lo logré? Esa combinación es frustración. ¡Pum! Ahí se da. Y todo eso lo va explicando Vizquerra en su estudio. Pero aún así, quiero decir una cosa. Nosotros hablamos, de acuerdo a ese estudio, de casi 300 estados emocionales. Los chinos, que llevan 3,000 años estudiando las emociones, dicen que hay más de 3,000 estados emocionales. O sea, quiere decir que si ellos han podido definir, de acuerdo a la medicina china y sus tradiciones y demás, más de 3,000 estados emocionales, la verdad es que a nivel científico todavía estamos en pañales. Sí, claro, es algo que se sigue descubriendo mucho y es importante aprender. Creo que es nuestra responsabilidad reconocer cuáles son esas emociones que nosotros mostramos, pero en realidad cuáles escondemos. Así es. Yo dentro del proceso que yo tengo a nivel terapéutico con muchas personas, yo llevo una secuencia en la cual no solo volteamos a ver la emoción que se está manifestando, sino que buscamos encontrar cuál es la emoción que no se está manifestando, porque a final de cuentas, lo que yo estoy proyectando hacia afuera es lo que mi parte relativamente consciente, ¿no?, está queriendo manifestar. Entonces yo me puedo sonreír y puedo estar en un estado hipócrita, digamos, ¿no? Sonriendo, y yo puedo creérmele, decir, estoy feliz, pero ¿cuántas personas felices al otro día se suicidan? Y los padres dicen, es que yo nunca me di cuenta, no se dieron cuenta porque la emoción que estaba manifestando no era la emoción que estaba prevaleciendo en esa persona. Su emoción oculta era mucho más poderosa que la emoción que estaba manifestando, pero no se notaba, no se veía. Claro, y son cosas que aprendemos desde casa. Es más fácil decir, estoy enojada, y creo que lo vemos mucho en consultorio, estoy enojada. No, en realidad estás muy triste. Pero en tu familia no se permitía decir estoy triste. O sea, si estoy enojada, entonces muestro que soy fuerte, que no estoy de acuerdo, voy a salir adelante. Pero si soy triste, si muestro mi tristeza, me siento vulnerable. Y hay familias que no lo permiten. Así es. Esta cuestión de las emociones, las que se muestran y las que se ocultan, también es una cuestión de educación. Ahí es donde viene el tema de la configuración y la reconfiguración emocional. Porque a final de cuentas, a nosotros nos enseñaron a sentir y nos enseñaron a manifestar ciertas emociones, a ocultar otras emociones, ¿no? Nos enseñaron que había cosas que podías transparentar, pero no otras, porque entonces te volvías vulnerable, o no eras fiel a tu clan, o no eras fiel a tu género, ¿no? O sea, tan sencillo, los hombres no lloran, o sea, ya. ¿Sí? Las mujeres son emocionales, los hombres no lloran. Bueno, es tan solo eso, abre una brecha brutal en tu manejo emocional. O sea, esa sola frase de los hombres no lloran marca una brecha brutal entre lo que vas a poder hacer emocionalmente hablando y lo que no vas a poder hacer emocionalmente hablando. Entonces,
esta educación que vamos recibiendo y la forma en que nosotros la vamos interpretando, o sea, que quede claro, sí, el origen está en lo que me enseñaron, la otra parte es lo que yo aprendí, que no es lo mismo. Una cosa es lo que mamá o papá me quisieron decir, la otra cosa es lo que yo entendí de lo que ellos me quisieron decir. Y ocurre en una familia donde hay una mamá, un papá. Voy a poner un ejemplo clásico, mamá, papá. Hay 4 hijos y cada uno de los hijos entendieron esa enseñanza de diferente manera. Por eso es que alguno de ellos es el más duro, a lo mejor dice, ay, hay que tomarle las cosas con calma, ¿no? El otro más aprensivo y el otro dice, no me interesa nada. Sí, porque además no solo depende de que son personas diferentes, sino que cada uno de los hijos en ese momento tenía un desarrollo psicoemocional totalmente diferente. No es lo mismo que un hijo de 12 años vea pelear a su mamá y su papá que un niño de 2 años vea pelear a su mamá y su papá. O sea, el impacto emocional que va a haber en cada uno de ellos es completamente diferente. Y ahora, aunque los dos tuvieran la misma edad, más aunque fueran gemelos, y aunque estuvieran en la misma cuna viendo la misma escena, la interpretación que le van a dar es diferente. Es totalmente diferente. Entonces, esto de la reconfiguración emocional, paso 1, hay que saber qué es la emoción, ¿no? Paso 2, aprender a identificar cuáles son nuestras emociones que predominan. Pero me imagino que también las que decimos que nunca tenemos. Sí, ahí hay como un paso previo, que es poder reconocer que las emociones son importantes. Porque traemos un bloqueo emocional tan brutal. No, mire, yo vengo a que me ayude con esto, pero yo no quiero entrarle al tema de las emociones. Y yo me quedo viendo y digo, pues entonces, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo hacemos eso? No puedo hacer eso, porque a final de cuentas, tus recuerdos, tus vivencias, tus relaciones, lo que estás protagonizando en este momento y la forma en que lo estás protagonizando, tiene que ver con tus emociones. Es así de sencillo. Es más, tiene que ver con la emoción que tuviste el segundo anterior. El segundo anterior, ¿no? Si tú estás enojada conmigo, yo llego y te toco, pues, ay, ¿qué le pasa a Carlos, no? Pero si tú estás muy feliz en este momento, yo llego y tú te toco y te digo, hola, ¿qué pasó? O sea, tu reacción puede ser completamente diferente ante el mismo estímulo, tan solo porque en el segundo inmediato anterior tú tenías un estado emocional. Hoy no le hables porque, híjole, viene de malas. Y tienen razón. O sea, si la persona está de malas, toda su bioquímica está de malas, ¿no? Y aquí hay que entender un poquito cómo se generan los impulsos de las neuronas, ¿no? Que las neuronas no se tocan, sino que traspasan impulsos eléctricos a través de una cosa que está en medio, que se llama la linfa, y donde hay neurotransmisores. Entonces, si esa partecita está contaminada por adrenalina, la interpretación del estímulo es completamente diferente. Y si está llena de dopamina, está en felicidad, en relax, entonces se toma así la situación. Se interpreta de una manera diferente, aunque el estímulo sea el mismo, las mismas neuronas lo codifican en función de la contaminación que tienen de los neurotransmisores, y esos neurotransmisores y su concentración depende del estado emocional anterior. Okay. Entonces, una emoción afecta a la siguiente. Sí, por supuesto. Vas a tomar una decisión y estás enojado, híjole, cuidado. Sí, por eso la recomendación de siempre, ni muy enojado ni muy feliz tomes decisiones, ¿no? Porque no somos capaces de reconocer el riesgo o ser objetivos de cuáles son las consecuencias. Así es. En cuanto a esta recodificación, ¿hay una secuencia? ¿Hay una secuencia que tú puedes marcar para acompañar a una persona? Bueno, sí, está todo el método de cómo hacerlo, sí, se ha ido desarrollando, hay una serie de clasificaciones que tienen que ver incluso con las heridas de la infancia, este clásico libro de Liz Bourbeau, que seguramente mucha gente ha leído, sobre las 5 heridas que te impiden ser, bueno, basado en eso. Perdón, solamente pondría las que te impiden ser, pero en letras chiquitas dicen las que te impulsan
a ser mejor, ¿no? Porque luego nos escondemos bajo esas heridas y pensamos que no vamos a salir adelante. Sí, es que ahí viene la parte de la reconfiguración, precisamente, ¿no? Primero es entender que todo es un estado emocional. Todo lo que esté sucediendo es un estado emocional. Si ahorita te está gustando lo que estoy diciendo, es un estado emocional, y si no te está gustando, también es un estado emocional. Y si no te importa qué crees, también ese es un estado emocional. O sea, primero hay que reconocer que todo lo que vivimos es un estado emocional. 2, reconocer la importancia de las emociones en nuestro día a día y voltear a verlas como herramientas, como semáforos, como señales, como algo está sucediendo dentro de mí. La tercera, pues, es reconocer que lo que sucede de mi piel hacia adentro, decimos nosotros, ¿no? O sea, no sucede allá enfrente. O sea, es que me embargó la tristeza. No, la tristeza no llegó y te dijo, tiene usted un embargo. No hay forma en que la tristeza, o sea, no es un ente externo. Es que llegó e inmediatamente me enojé. Sí. Me invadió. O sea, alguien llegó, una persona llega y me enojo. Es que sí. ¿Es la persona? Sí. ¿O soy yo? Se lo atribuimos siempre a factores externos. Pero no solo eso, pensamos que las mismas emociones son factores externos. O sea, hasta la emoción la vemos como si estuviera afuera. No es cierto. La emoción está de tu piel hacia adentro. Es lo que tú sientes de tu piel hacia adentro. No hay forma en que la tristeza te embargue, no hay forma en que la ira te invada. Es que me invadió la ira, ¿no? Me cegó el dolor. No hay forma. O sea, no es cierto. Es que estaba tan enamorada que no pude ver la realidad. El amor me cegó. No, el amor no te ciega. O sea, el amor no es algo que llega y te tapa los ojos. No, las emociones no están afuera, están adentro. Y si están adentro, son parte de mí. Y si son parte de mí, la buena noticia es, yo puedo hacer algo con ellas. Y Carlos, ahorita todos estos ejemplos que pones, yo digo, ¿cuántos mitos tendrían que derrumbarse, literal, en cada uno de nosotros al escuchar a Carlos Quintana decirnos, no está afuera, es de tu piel hacia adentro? Y creo que por ahí empezamos con esta recodificación emocional, el cambiar todos esos mitos y de decir, he crecido con esas ideas de qué es la emoción, pero ahora me están dando un planteamiento sumamente diferente, a donde me dicen, es adentro, siempre todo eso habita en ti. Vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos con Carlos Quintanar, psicólogo, maestro, Reiki, coach. Y bueno, pues la plática está buenísima. Ayúdanos por favor a compartir esta información. Es importante educarnos en cuanto a las emociones. Regresamos en un instante a su programa Reinvéntate, Cuerpo, Mente, Espíritu. En un momento regresamos a Confío. Los momentos que compartimos en familia son los que quedan grabados en el corazón. Pero ¿cómo guardarlos para siempre? En Cofin Producciones nos especializamos en cubrir todos tus eventos sociales. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y cualquier celebración que quieras recordar con calidad profesional. Cofin Producciones. Tu felicidad grabada para siempre. Cofin, productora audiovisual que cubre todo tipo de eventos. Streaming profesional para eventos políticos, culturales, deportivos o sociales. Llevamos cada detalle de tu evento a quien lo quiera ver, con calidad impecable. En Hidalgo, la información que necesitas debe ser más que noticias. Debe ser verdadera y acompañarte cada día. Cofirm y Alianza Informativa llegan para revolucionar la comunicación en tu estado. Desde temas gubernamentales y municipales hasta las mejores notas culturales y deportivas. Cofirm y Alianza Informativa. Información veraz, oportuna y para toda la sociedad hidalguense. Somos
más grandes que nunca. Cofil. Continuamos en Cofil. Amigos, estamos de regreso hablando de reconfiguración emocional con Carlos Quintanar. Y entonces, Carlos, ya que nos damos cuenta que estamos inmersos en una serie de supuestos, ¿qué hacer para hacer esta reconfiguración? Ok. Después de saber que sí las emociones son importantes y que todo lo que hago es una emoción, entonces conscientemente requerimos definir hacia dónde quiero ir. Es decir, cuáles son las emociones que sí me aportan. Para eso tenemos que conocer las emociones que no se sienten padres y las que sí se sienten padre y dónde quiero estar y definir en dónde. Y entonces hay que entrar a ver cuál es la emoción de todo este universo de emociones, ¿no? ¿Cuál es la emoción que a mí me está afectando en este momento para lograr lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es ese bloqueo emocional que me está impidiendo avanzar hacia donde yo quiero? Por ejemplo, es que yo quiero hacer un negocio. ¿Y por qué no lo haces? No, es que sí lo estoy haciendo. Ah, qué bien. ¿Cuánto llevas haciéndolo? 3 años. ¿Y por qué no lo has arrancado? No, sí, ya, pues ya hice la primera prueba. ¿Cuándo hiciste la primera prueba? En agosto pasado. Caso real, ¿eh? En agosto pasado. ¿Y qué pasó? No, pues es que no funcionó. ¿Y luego? Pues es que tuve que ir por mercancía. ¿A dónde? A Oaxaca. ¿Y cuándo fuiste? En noviembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. 3 meses. Ok. ¿Por qué no fuiste antes? Desidia. No es desidia. Hay una emoción detrás. ¿Cuál es la emoción? Y entonces requerimos entrar a ver cuál es la emoción. Y esa emoción, cuando tú la encuentras y te das cuenta que es miedo o que es una sensación de abandono, porque ya le dije a mi esposa que me acompañara, pero no me acompaña y yo no quiero ir solo, o sea, se puede manifestar a través de miedo, a través de abandono, a través de me siento traicionado porque le dije a mi socio y mi socio me tiró de a loco, entonces, pero no se vale porque él tenía que acompañarme, para eso está él. O sea, ¿cuál es la emoción que realmente está detrás? Esa no es tan fácil de encontrar, sí te puedo decir. Me imagino que hay un mecanismo de defensa impresionante para poder encontrar cuál es la verdadera emoción. Así es. Porque nos contamos cada cuento, sí, ¿no? Cada cuento, a donde o somos víctimas de todo el entorno, o donde todos los demás se equivocan menos nosotros. Entonces creo que ese trabajo de encontrar la verdadera emoción no es cosa fácil, ¿no? No es cosa fácil. Lo hemos simplificado mucho. Sí, lo hemos simplificado mucho. Mira, yo tengo un instrumento que lo empecé a utilizar hace años, primero de una manera lírica. O sea, yo hacía preguntas y observaba las respuestas y las iba anotando. Y luego me di cuenta que había patrones y luego empecé a desarrollar todo eso. Pero bueno, paréntesis, llevo 25 años entrevistando gente, llevo 25 años trabajando con gente. Entonces ya agarras callo. Y después de agarrar callo y de agarrar práctica, pues empiezas a sistematizar. Y por el otro lado, empiezas a entender que hay gente que ya lo hizo. Entonces, fui encontrando coincidencias entre las interpretaciones del ego, por ejemplo, con las heridas, con los comportamientos, con las definiciones de personalidad que hace Bárbara Brennan, por ejemplo. Y entonces vas encontrando que hay similitudes en los planteamientos de cada uno de estos autores. Y llegamos a una estructura de 10 manifestaciones egoicas. Esas manifestaciones egoicas, a final de cuentas, como psicólogo, o sea, desde el punto de vista del maestro Reiki y la espiritualidad, es que son manifestaciones egoicas, ok, sí, pero a ver, vamos a aterrizarlo a la psicología. Son parámetros de comportamiento, a final de cuentas, se manifiestan en conductas. Bueno, si yo observo las conductas y esas conductas son estándar, puedo decir que aquí hay una manifestación de este tipo. Y eso es lo que hago. Traemos, por ejemplo, un cuestionario de 50 preguntas. La gente lo hace
y con una efectividad arriba del 90% te puedo decir cuáles son los dos manifestaciones egoicas más fuertes que tienes y si lo estás ejerciendo desde la víctima o desde el victimario, porque las dos son manifestaciones de la misma, pero son completamente diferentes. Esta forma en que tú nos explicas, Carlos, desde todos los cimientos teóricos que te permiten hacer este enlace ante las emociones, justo como tú lo mencionaste, son años de trabajo, ¿no? De trabajo personal, de mucha lectura, de mucho estudio, de mucho análisis, y además todavía le pones el toque del porcentaje, ¿no? Que ahí está el método científico, por eso es que la psicología sí es un método científico, ¿no? Sí. Porque haces todo, o sea, ahorita marcaste como todo un proyecto, ¿no? ¿Sí? Título, manejo de emociones. Identifica tus emociones. Y entonces las personas que tienen la oportunidad de hacer este tipo de prueba, ¿no? Entonces se conocen. Es un proceso de autoconocimiento profundo y se van a quedar como, ¿no? O sea, ya no va a ser es que me parezco a mi abuelita. Así es. La que nunca conocí, pero me parezco a mi abuelita. Dicen que además. Sí. ¿Qué sucede? Sí recibimos la información desde chicos, sí. Sí aprendemos a hacer de cierta manera, sí. Sí evolucionamos con eso y nos ponemos esa armadura, ¿no? Ya sea la fuerte armadura de no siento nada o la armadura de cristal de me tocan y me rompo, o sea, bueno, no importa cuál, pero finalmente traemos alguna, ¿no? Esta máscara que le llamamos el ego en diferentes formas y nos manifestamos de esa manera hacia afuera, sí. Ahora, la buena noticia es, si todo esto ocurre de mi piel hacia adentro, entonces yo lo puedo cambiar. Solamente necesito entender cómo lo generé y hacia dónde quiero ir. Y y ahí entro con el coaching, cuando yo entiendo de dónde vengo, en dónde estoy parado y a dónde quiero ir, lo único que tengo que hacer es definir el caminito. Y ahí es donde entran las acciones concretas. A través del coaching podemos definir la distancia que me separa entre la emoción que tengo y la emoción que quiero sentir. Y yo camino esa ruta y el resultado no puede estar muy separado de ahí. No te voy a decir que toda la gente llega de manera automática y lineal del punto A al punto B, no. Hay personas que empiezan a trabajar y de repente te dicen, ya estoy bien. Y tú lo ves desde afuera y dices, no, estás en el peor momento. No, ya estoy bien. Te veo la próxima semana. No. Y tú lo observas y dices, pues no te voy a ver en 2 semanas, pero te voy a ver en 3 meses peor de lo que estás. Porque todo se queda a nivel racional. Esto es apasionante, ¿no? Es como cuando nos tocó ir, no sé cuántos semestres tuviste tú, yo tuve varios semestres de la materia de emoción, ¿no? O sea, emoción y sensación, y percepción. Uno podía entenderlo en el laboratorio, en el libro, pero cuando ya estás de frente a una persona, justamente cuando estás diciendo, no te ves bien, pero ella insiste en que ya esté bien porque ya lo entendió teóricamente. Sí. Ya tuvo ese de que, o sea, me doy cuenta que así reacciono, me doy cuenta que mi enojo empieza en el estómago y entonces empieza a generar más grande y se expande en todo mi cuerpo y entonces me meto en problemas. Pero eso es muy importante, o sea, es trascendente en darnos cuenta qué emoción hay, pero lo otro es mucho trabajo. Ahorita hay algo peor, ¿no? Ya cuando te dicen, es que yo siento que no estoy roto, solamente no puedo sostener mi emoción. Esas 2 palabritas son clave, ChatGPT, ya. No estás roto y sostener son 2 palabras que toda inteligencia emocional te está manejando, inteligencia artificial te está manejando en este momento, y es gente que ya se metió a preguntarle a ChatGPT si tiene depresión o no tiene depresión. Y eso es lo peor, porque estás alimentando a la mente, o sea, al proceso racional para decir, no estoy mal, estoy bien, estoy pasando por y empiezas a justificar todo lo que estás haciendo de una manera errónea. El peor paciente es el que ya estudió.
Y pregúntaselo a los doctores. El peor paciente que ellos pueden tener es un paciente que llega y te dice, es que tengo esto, ya me tomé esto y entonces vi que... Y ya te está cuestionando todo. Es mucho mejor que la gente llegue, como decimos en coaching, desde el no saber, porque eso abre las posibilidades a cuando llegan ya después de haber consultado incluso con el doctor Google o con el ChatGPT, si lo que están pasando es una depresión o no es una depresión. Sí, porque ya hasta nos dicen, es que de acuerdo a la teoría dice que, ¿no? Y decimos, no, así no se maneja esa teoría. Entonces, lo que sigue es, me doy cuenta, ya lo identifico, o sea, ya sé qué tengo, ¿no? O sea, qué emociones predominan en mí, cuáles niego. Tengo que aprender a identificar qué ocurre en mi cuerpo cuando aparecen. Sí, porque una emoción, aunque es muy rápida, la puedes identificar. Es decir, yo no llego aquí y me enojo contigo. No, normalmente llego aquí y volteo y digo, ya me vio feo. Otra vez. Va a empezar con sus preguntas. Y entonces me empiezo a enojar. Bueno, si yo logro identificar lo que está sucediendo a tiempo, cuando la intensidad de la emoción todavía no se desborda, es mucho más fácil que yo pueda manejarla. A cuando ya se acumuló y entonces está a punto de desbordarse. Ahí es mucho más difícil manejarla. Ser consciente de lo que estamos sintiendo en cada momento es crucial para el manejo de emociones. O sea, si yo llego aquí y me siento y no me siento cómodo, preguntarme por qué no me siento cómodo. O sea, ¿es algo físico? O sea, ¿es esto? ¿Son los colores? ¿Me impacta la luz? O sea, algo no me está haciendo sentir bien. Bueno, en este momento, ¿qué es lo que yo estoy interpretando que no me gusta? Ser consciente de eso y poder actuar en ese momento eleva las probabilidades de tu manejo emocional. Oye, pero para eso hay que estar observando tus emociones. Sí. Es estar con uno. Eso es habitarse, ¿no? Porque estamos frecuentemente atendiendo la emoción del otro, el cómo se siente el otro, el de que ay, se ve que está enojado y no nos volteamos a ver. Así es. Ese es, digo, a veces estamos tan atentos a cómo reacciona, funciona y cuál es el desenlace de una emoción en alguna persona y nos olvidamos. O lo que me hizo, o lo que me dijo. Yo tengo una anécdota sobre esa muy, muy potente, y te lo digo muy potente porque yo pasé por una depresión de 4 años, hace ya 22 años, ¿no? Pero yo pasé por una depresión de 4 años. Y lo que me sacó de ahí en principio, y siempre se lo reconozco, fue mi esposa. Y no lo hizo de una manera bonita, ¿eh? O sea, no, fue duro porque estábamos hablando de diferentes temas y ellos estaban hablando de la vida y la muerte, y yo di mi punto de vista sobre la muerte, ¿no? Y ella se voltea y me dice, pues sí, tienes razón, pero por lo menos tu hermano y yo estamos hablando de seres vivos. Tú llevas 4 años que enterraste tu empresa y no has podido superar su muerte. Y me dolió como no tienes idea. Y yo decía, maldito desgraciado. O sea, algo dentro de mí ¡pum!, se detonó. El enojo, ¿no? El enojo. Y otra parte de mí decía, ¿y por qué te duele tanto? Si no es cierto lo que te dijo, ¿por qué te duele tanto? Y yo estuve en ese proceso casi un mes, de que yo la veía, de verdad, ella, pobrecita, y te molestaba. Ella estaba cocinando y yo volteaba y la veía y decía, ¡oh! Y algo dentro me decía, ¿por qué te enojas? ¿Qué te está molestando? No es ella. Hay algo dentro de ti. Obviamente yo no había trabajado todo esto que te estoy platicando. Ese fue un momento de mucho aprendizaje para mí, porque me di cuenta de esto que te digo, las emociones están de tu piel hacia adentro. No es responsabilidad de las otras personas lo que tú sientas. No es que me insultó. Sí, el insulto sí es responsabilidad de la persona. Lo que me duele a mí de ese insulto es mi responsabilidad. Porque si a mí me dicen, eres un estúpido, y yo sé que no lo soy,
pues X. te desahogaste, ¿no? O sea, el otro se desahogó, no me voy a complicar en ese momento por la frase, Podría ¿no? sentir hasta compasión por él. O sea, Claro. pobre cuate que tiene tan poquito manejo emocional que tiene que insultarme para sentirse mejor. O sea, pobre cuate. Y de verdad lo puedo decir, pobrecito de él desde la compasión, Claro. en vez de asumirlo desde el enojo. A mí solamente me va a hacer enojar lo que me vibre, lo que me reverbere, lo que me espejee a mí mismo. Si me dice, Claro. eres un estúpido, y yo trato de demostrar que no lo soy, es porque una parte de mí te está diciendo, sí, sí lo eres. Reconocer que esa otra vocecita existe dentro de nosotros, y esa es la emoción que se está generando, que la emoción en ese caso se convirtió en un indicativo de que algo tengo que trabajar. Bueno, esa parte tiene que ver con todo lo que hemos llamado inteligencia emocional, ¿no? O sea, Claro. ya a nivel psicológico y demás, Ujú. pues es la inteligencia emocional. Ser consciente de mi estado emocional y de lo que está sucediendo alrededor que altera mi estado emocional es lo que me permite un manejo más rápido, más efectivo, más seguro, menos doloroso de todas mis emociones. La reconfiguración emocional es identificarlas en el papel por este instrumento que tú tienes, el volver a uno y darse cuenta cómo aparece, pero también es el proceso de cómo modificarla. Así es. Y que O esa sea, es una la parte acción, bien interesante. O sea, sí. la acción, porque es como van a espacios terapéuticos y gritan y lloran y es catártico, ¿no? Pero salen y vuelven a hacer lo mismo. Así es. Entonces, ¿para qué lo hacemos, no? Así es. Necesitamos hacer el cambio en la acción. Si en la mente, o sea, qué bueno que ya te diste cuenta, racionalmente, ya lo analizaste, Sí. pero ahora es la conducta. Sí, ahora, ¿cómo se está manifestando esta emoción? Y si esta emoción se está manifestando de cierta forma y no es eso, porque yo no me siento bien al ejecutarla, ¿no? O sea, si me enojo y grito, ok, no solo es dejar de gritar, es entender el enojo, por qué se da el enojo, qué me está detonando el enojo y para qué estoy utilizando el enojo, porque ahí es donde está la parte fuerte. Todas las emociones nos sirven para algo, nos sirven para algo. Y tú puedes utilizar las emociones, cualquier emoción, ¿eh? Unas son más complicadas de usar, pero cualquier emoción la puedes utilizar de una manera consciente. El ejemplo lo tenemos con un niño pequeño, ¿no? Aprende si llorando y haciendo un berrinche consigue algo más fácil a que si llega y te abraza y te dice mamita, papito, ¿no? Entonces, ¿dónde consigue más? Y hay quien consigue más. Mi hija era de esas, ¿no? Ya cuando decía papito, ya sabía yo que atrás venía alguna La petición. Ya, era un hecho, ¿no? La petición. Pero hay niños que van más hacia la imposición. O sea, Claro. me lo compras porque me lo compras y si no, ya saben que te van a poner en mal. O sea, ya saben que tirándose al piso en el centro comercial, tú no quieres que hagan eso y vas a hacer lo necesario para que no lo hagan. Porque Ya te socialmente atraparon. entonces es mal padre o mala madre, ¿no? Así es. Entender para qué hago mi emoción, qué voy a ganar al dejar de hacerla y qué voy a perder al dejar de hacerla, porque sí va a haber un costo, claro que va a haber un costo. Al ya no enojarme, perdí una herramienta de negociación. Hay quien negocia en función de su propio enojo. En función de su enojo se impone a la otra persona. Entonces, si negocias en función del enojo y tú te has hecho fuerte negociando a partir del enojo, renunciar al enojo implica que vas a necesitar desarrollar otras habilidades. Bueno, parte de la reconfiguración emocional es eso. Y justamente el desarrollo de esas habilidades, bueno, pues necesitamos especialistas en el área, ¿no? Para que te acompañen a identificar, al darte cuenta, al entenderlo, al comprenderlo, pero sobre todo al hacer ese cambio. Al hablar de emociones, no es una cuestión de que en media hora ya se solucionó. Es un proceso continuo y constante. El programa se nos está terminando.
Vamos a regresar en un instante para seguir con algunas conclusiones, algunos tips que nos pueda dar Carlos Quintanar. Regresamos a su programa Reinvéntate, Cuerpo, Mente, Espíritu. En un momento regresamos a Confío. Disfruta la comida tradicional mexicana en el restaurante cultural El Sabor del Campo. Visítanos y disfruta de nuestro sabor. Cecina con enchiladas, pan de pulque, truchas y varios platillos más. En Huasca de Ocampo, El Sabor del Campo. La sal de Chinicuil Don Ponchito, producida en la región de Zempoala, Hidalgo. Nuestro producto es una sal de Chinicuil que lleva por marca Don Ponchito. Producir todo lo que hay en Hidalgo. Ya estamos haciendo la sal de Chinicuil. En Facebook estamos como Don Ponchito. La sal de Chinicuil Don Ponchito. ¿Ya desayunaste? Si la respuesta es no, Don Carbón tiene la invitación perfecta para ti. Bien, manejamos lo que son desayunos y comidas. Desayunos se puede mostrar lo que son los molletes, chilaquiles, omelets, guaraches. ¡Wow! Don Carbón. Los mejores tacos callejeros gourmet. Cerrito, Torna, Cuxtla, donde vive la magia. San Agustín, Tlaxiaca, tiene un sabor que bonito. Gelatinas Gloria, con su arte tan especial, hace gelatinas personalizadas, son un espectáculo real. Para fiestas, cumpleaños, cualquier celebración, con colores y diseños, una inspiración. Gelatinas Gloria, es sabor que emociona. Gelatinas Gloria, no te lo pierdas nunca. Continuamos en Confío. Pues estamos en la recta final, Carlos. Reconfiguración emocional. Así es. ¿Cómo acompañas este proceso? Mira, lo primero que hay que hacer es salir de donde estás. Normalmente traemos un bloqueo, normalmente tenemos algo que no nos está funcionando, normalmente hay una emoción que ya se nos está saliendo de control, así es como lo sentimos, ¿no? Es que me enojo mucho, es que mis hijos dicen que todo el tiempo estoy mal, o me siento en depresión, o siento que ya no aguanto a nadie, o me siento ansioso. O sea, hay alguna emoción que sabemos que ya no está dentro de los parámetros que serían razonables que nosotros la tuviéramos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Primero, hay que trabajar esa emoción, esa emoción. ¿Cómo la trabajo yo? Bueno, por un lado es la parte terapéutica, ¿no? Si alguien llega conmigo a nivel terapéutico individual y trabajamos, pues, ¿qué te puedo decir? Normalmente en 7 sesiones ya estamos en otro nivel completamente diferente. Y he trabajado así duelos, he trabajado traiciones de pareja, he trabajado separaciones matrimoniales, he trabajado pérdidas de hijos, he trabajado enfermedades incurables, bajo el mismo esquema, ¿no? Tomar esa emoción, que es la que ahorita te está causando problema, por eso veniste, por eso llegaste, bueno, pues vamos a trabajar esa emoción en particular. Y de ahí se les lleva a toda una reconfiguración en donde hemos tenido mucho éxito, por ejemplo, con gente que ha venido con mucho dolor por algún duelo, ¿no? Un hermano fallecido, una mamá fallecida, un hijo fallecido, y a veces reciente, o sea, tengo 3 meses, tú sabes que ese nivel es poco tiempo. No. ¿Y qué crees? Lo tomamos y en 2 meses más la gente está en otro nivel con respecto al suceso que está trabajando y con respecto a sus emociones y construyendo vida de una manera diferente. Si no es a nivel terapéutico individual, entonces la opción que nosotros hemos abierto en Universo Fénix es la parte de los talleres. Hay un taller simple de 4 horas, se da un domingo o un sábado, depende de las fechas que tengamos, ¿no? Y en 4 horas a nivel grupal, pero cada quien trabaja sobre sí mismo. O sea, tenemos el mecanismo a través del cual a nivel, o sea, estás trabajando en el grupo, porque incluso se hace online, se hace por Zoom. La gente ni siquiera tiene que venir a un lugar.
lo hacemos por Zoom, cada quien está en su casa. Eso sí les decimos, son 4 horas que te tienes que encerrar. Porque vamos a trabajar emociones, ¿no? Que sí se desconecten de lo cotidiano y son 4 horas que van a invertir en ustedes. Aquí es importante. Paso número 1, cuando uno quiere hacerse cargo de su vida y de su felicidad y su tranquilidad, es usar el tiempo para uno. Así es. Y tienen que ser conscientes de que se van a mover cosas y las vamos a mover en términos de confidencialidad y demás. Cada quien va a trabajar sobre lo suyo, por eso es un taller. O sea, no es un curso, no es te enseño a que lo hagas, no, es lo vamos haciendo. Hay ciertos pasos, hay una guía, hay retroalimentación personal. Por ejemplo, hay temas que la gente dice, yo no quiero tratarlos aquí, perfecto, me lo mandas directamente por WhatsApp, o sea, haces el trabajo, me lo mandas y yo lo estoy viendo aquí mientras seguimos trabajando, ¿sí me explico? O sea, se mantiene esa parte de confidencialidad. Hay gente que dice, no, a mí no me importa, yo voy abierto, yo aquí comento y abro micrófono y digo, y es válido, cada quien tiene su proceso. O sea, respetando como cada personalidad, pueden trabajar en grupo. Así es. Se les obliga a hablar de sus emociones frente a todos cuando no lo quieren. No, lo único que sí te pedimos es que en lo que vas a escribir, ahí sí seas brutalmente honesto. Porque si te vas a mentir a ti mismo, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado, esa es la realidad. O sea, lo único que pedimos es lo que tú escribas, eso no lo vas a mostrar a nadie, eso es tuyo, pero lo que escribas, es importante que lo escribas. Tú lo sabes perfecto, no es lo mismo tenerlo en mente y decir, sí sé cuáles son los 5 puntos que me causan problema, a escribir esos 5 puntos, 1 punto y guión, y ponerle nombre, 2 puntos, o sea, eso es lo que hacemos. Y eso se hace durante 4 horas. Y en 4 horas, ¿qué logramos? Que esa gran emoción que está siendo tu principal bloqueo, podamos remover esa piedra, ¿no? Yo a veces les digo, vamos a remover ese árbol para que puedas ver el bosque. Okay. Es decir, si esto es lo que no te está impidiendo ver todo lo demás, bueno, en ese taller vamos a trabajar esto, vamos a remover este árbol para que entonces puedas ver en su verdadera dimensión todas tus demás emociones y podamos trabajar después con ellas. De ahí, este taller termina, pero obviamente, como lo dijiste muy acertadamente, no en media hora terminas, no en 4 horas vamos a componer tu vida, no. Les damos seguimiento, o sea, se les mete a un grupo en donde ya, paréntesis, esa parte ya no cuesta, ya es parte de la comunidad. Y en comunidad nosotros seguimos solamente con esas personas que ya cursaron ese taller, le seguimos dando ahora sí más conocimiento, más manejo, otras herramientas y los vamos llevando y hay una retroalimentación de cómo te has sentido y ahora qué está sucediendo, porque emocionalmente se van a mover, obviamente. Y justamente es proveerles de herramientas para que desarrollen sus habilidades. Así es. Ante el manejo de las emociones. Por ahí tenemos una imagen acerca de este taller que está próximo. Platícanos sobre el taller. Pues va a ser para el día 26, o sea, es un domingo, son 4 horas, empezamos a las 9, terminamos a la 1. Dentro de esas 4 horas está prevista media hora para tomar alimentos, o sea, no tienen que apurarse y desayunar antes, no, o sea, hay un momento donde les dejamos trabajo al mismo tiempo que desayunan, pero van a desayunar en su casita. Lo pueden tomar online. Se da este taller de 4 horas, todo lo que ellos trabajen es personal, ellos lo llevan, lo van manejando, se les va guiando, es toda una secuencia que nosotros ya tenemos, entre eso está estas herramientas de autoconocimiento donde te dejan muy claro en dónde estás, o sea, la verdad es que ya que las resuelves, ha habido gente que las empieza a resolver y a la mitad me dice, ¿qué crees? Ya encontré cuál es mi problema. Sí, o sea, es así de simple. Te lo deja tan claro que ya no puedes esconderte, o sea, queda muy claro lo que requieres trabajar. Y de ahí, de ese taller termina a la 1 de la tarde y a partir del siguiente martes empezamos con las clases cada 8 días.
puedes asistir a la clase o no, la clase queda grabada y puedes tener acceso después. Entonces, si tú trabajas el martes y no puedes conectarte, tampoco es problema porque vas a tener acceso. Y se abre una línea de comunicación para que las personas que se estén atorando con alguna emoción nos puedan mandar mensaje y con todo gusto les vamos contestando y vamos dándole seguimiento. Ese es el taller básico y, como les digo, no es para que llegues a donde quieres, es para que salgas de donde estás. Ok, es completamente en línea. Es completamente en línea. Vamos a sacar una versión online, pero no te puedo asegurar que esté para esta fecha. Pero, digo, una versión presencial, pero no te puedo asegurar que esté para esta fecha. Lo que sí, esto está planeado en línea para que cualquier persona en cualquier parte del país y cualquier parte del mundo lo pueda tomar. Y más adelante, porque a veces me dicen, bueno, me sacas de donde estoy y empiezo a trabajar y luego ¿qué? ¿Qué hago con todo eso? Okay. Si tú quieres seguir aprendiendo, tener más herramientas y ahora, así como logramos trabajar la emoción que era tu bloqueo principal, quieres trabajarla en todas tus emociones, entonces hay un taller de profundización sobre eso que se llama Renacer 360. Renacer 360, ¿qué es? Es ver tus emociones 360 grados, ¿no? Ahí partimos desde el origen. Ahí sí nos vamos hasta el origen. ¿Por qué? Porque, híjole, me voy a adelantar, pero es importante. Porque hacemos una línea de vida, una línea del tiempo y plasmamos cada quien cómo vivimos y qué vivimos, claro, en función de una clasificación de eventos que son impactantes emocionalmente, ¿no? Cuando falleció alguien, cuando me mudé de casa, cuando me mudé de ciudad, cuando fue mi primera novia, cuando tuve mi primera relación sexual. Entonces, y se van clasificando y ahí salen los parámetros clarísimos de cuáles son las emociones que están condicionando toda tu vida. Te queda perfectamente claro. Excelente, pues muchísimas gracias por esta exclusiva de lo que viene más adelante. Sí. Es importante que cada uno de nosotros, pues sí, nos acerquemos con un especialista. Hablar con emociones no es cosa sencilla. Así como nos acaba de decir Carlos Quintanar, a veces movemos un poquito y es como mover aguas turbulentas. Y a veces no sabemos cómo estar en ellas. A veces nos podemos estancar, a veces podemos retroceder. Y el punto cuando empezamos a trabajar con emociones es avanzar. Y avanzar más ligeros y avanzar con muchísimos más herramientas para sentirnos verdaderamente vivos, ¿no? Sí, y eso es súper importante. Mira, yo participé hace muchos años en ciertos entrenamientos, procesos y demás. Y la gente se ponía muy feliz porque se graduaban 20, pero a ese mismo proceso habían entrado 150. Y mi pregunta fue, ¿y qué pasó con los otros 130? O sea, ¿en dónde quedaron? Entonces yo me di cuenta que no había un seguimiento para las personas que se quedaban en el camino. Y yo creo que eso, a la larga, qué bueno por los 20 que sí terminaron, pero los que no terminaron también necesitan seguimiento, soporte y contención. Entonces, no es de lo que se trata. O sea, de verdad, hablando de emociones, sí hay que acercarse con gente que ya tenga experiencia, que pueda darte el soporte, que pueda darte salida y que tenga también la honestidad de decirte, este no es mi campo, requerimos pasar a otro nivel y te pueda canalizar. Yo he tenido gente que no es un tema psicológico, es un tema psiquiátrico. Y obviamente nosotros no lo manejamos, pero para nada, ¿no? Pero se habla y se les traspasa con un profesional, ¿no? O bien personas que vienen y su emoción está ligada a un evento específico, por ejemplo, un divorcio o un probable divorcio. Bueno, necesitas apoyo de alguien de pareja, con esa especialidad, porque esa es la persona que te va a sacar de ahí. Nosotros no lo tenemos, pero sí sabemos quién. Claro. Y ahí es donde hay que tener la madurez para decir, yo no te puedo apoyar, pero te voy a canalizar con quien sí puede. Así es. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por brindarnos este planteamiento de qué hacer con las emociones, de cómo se pueden cambiar de perspectiva, ¿no? Cómo se puede hacer esta recodificación emocional y que es producto de tu experiencia, ¿no? De muchos años de trabajo y de entrega al servicio de las personas.
Gracias por todo, gracias por la exclusividad, que ya sabemos que viene algo importante, muy importante más adelante. Y pues ayúdenos a compartir esta información. ¿Algo más que le quieras decir a la audiencia? Nada, las emociones son pan de cada día. No te puedes esconder de las emociones. Somos seres emocionales. Entonces, si somos seres emocionales, es imperativo que aprendamos a manejar las emociones. Pues amigos, muchísimas gracias por estar aquí en COFIL, en Reinvéntate. Gracias aquí en Foro por apoyarme a hacer este programa. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a generar una ola de promoción de la salud mental, de promoción de la inteligencia emocional, de promoción de hacer esta recodificación emocional. Soy Connie Trejo y nos vemos el siguiente martes en su programa Reinvéntate. Cuerpo, mente, espíritu. Gracias por ser parte de esta transmisión. En COFIN nuestra pasión es compartir contenido que inspire y conecte. Pero nada de esto tendría sentido sin tu compañía del otro lado de la pantalla. Gracias por tus comentarios, por tu tiempo y por vibrar con nosotros en este en vivo. Nos vemos en la